Tema 7. Núcleo celular y reproducción celular. Esta primera parte del tema 7 lo vamos a dedicar a estudiar el núcleo celular, para después entender cuáles son sus mecanismos o cuál es su intervención en los mecanismos de reproducción. El núcleo celular es el componente fundamental de la célula eucariota, ya que va a contener toda la información genética en forma de ADN junto a determinadas proteínas, junto a las histonas, que se va a encargar de regular todo el metabolismo celular a través de la expresión génica de esas proteínas. Por lo tanto, dentro del núcleo vamos a contener toda la información genética que dirige todo el mecanismo celular. En esta fotografía tenéis claramente expresado cómo desde el núcleo celular va a salir el ácido desoxirribonucleico, no directamente en forma de ADN, como ya sabemos, sino en forma de ARN mensajero, que va a encargarse de regular mediante la función enzimática la velocidad y de regular las diferentes reacciones metabólicas en el organismo de los seres vivos. Este contenido nuclear es tan importante que está perfectamente protegido del resto de los orgánulos citoplasmáticos y se encuentra rodeado y diferenciado de todos esos orgánulos por una doble membrana nuclear. Esa membrana nuclear, como ya veremos ahora, se llama carioteca y es la que tenéis ahí perfectamente dibujada, independizando el contenido del núcleo del resto de los orgánulos celulares. El núcleo es una organela altamente dinámica y esto lo diferencia del resto de los orgánulos celulares que acabamos nosotros de estudiar ahora. ¿Por qué? Porque va a variar el grado de empaquetamiento de su cromatina, de su material genético, de su ADN a lo largo del ciclo celular. Y nos podemos encontrar con visiones tan distintas como este núcleo que tenéis ahora mismo y que os estoy señalando, donde lo que se ve la cromatina es totalmente dispersa, con unos manchurrones más claros y otros más oscuros, aquí el resto de la célula. O podemos ver el núcleo con este aspecto, que está en mitad de una mitosis, en el proceso de anafase, donde vemos perfectamente dibujado cada una de las estructuras cromátidas, pero condensadas en forma de cromosomas. Por eso decimos que el núcleo celular es una organela dinámica y que presenta dos estados morfológicos y funcionales totalmente distintos. El núcleo en reposo, que también se le denomina núcleo interfásico, o el núcleo en división, que también se le llama núcleo mitótico. Nosotros en este tema vamos a empezar explicando cómo es la estructura y la función del núcleo en reposo, núcleo interfásico, y en un segundo plano, pues estudiaremos, o en un segundo paso, estudiaremos el núcleo mitótico. Núcleo interfásico, lo tenéis ahí dibujado, es una estructura que es un orgánulo común y obligatorio en todas las células eucariotas, es una estructura claramente diferenciada del resto de los orgánulos celulares, que tienen unas características morfológicas similares en todas las células y que siempre va a estar constituido por los elementos que ahí veis. Va a tener una membrana nuclear o carioteca que lo diferencia del resto del orgánulo del citoplasma celular, va a tener un contenido en el interior del núcleo que se llama nucleoplasma o carioplasma y va a tener en su interior esta estructura bien en forma de cromatina o bien en forma de cromosomas cuando hablemos del núcleo mitótico. Y una mancha más oscura, más refringente, más clara, que se llama nucleolo y que a lo largo del desarrollo de este tema estudiaremos su función. La mayoría de las células contienen un solo núcleo, son mononucleadas, aunque es verdad que existen células con varios núcleos, como pueden ser los condrocitos de los cartílagos, los hepatocitos, o inclusive nos vamos a encontrar con células con varios núcleos, células multinucleadas, como ocurrían en las células de los músculos estriados, los miocitos, que cada una tiene que regular, cada núcleo tiene que regular una región específica de citoplasma. La forma del núcleo es variable, existen algunos núcleos que son regulares, esféricos, ovoides, cúbicos, que coinciden muchas veces con la forma de la propia célula, aunque es verdad que en otras ocasiones nos encontramos con núcleos totalmente irregulares, con forma no definida y que no coincide para nada con la forma de la célula.
El tamaño del núcleo es entre 5 y 30 micras, es variable y está relacionado proporcionalmente al volumen del citoplasma. Ahí tenéis puesta una fórmula que es la relación nucleoplasmática, que viene del cociente entre el volumen del núcleo y el volumen del citoplasma menos el volumen del núcleo. Cuando desciende mucho esa proporción, quiere decir que la célula ha crecido mucho y el núcleo se queda corto para dirigir todo el gran volumen de citoplasma, pues va a inducir que se produzca el proceso de mitosis. Luego el tamaño del núcleo va a ir en proporción de la célula y esa proporción en el citoplasma pues va a depender del ciclo en el que nos encontremos la célula. La posición, bueno, pues nosotros normalmente lo vamos a dibujar en el centro del citoplasma, cosa que no responde a la realidad, puesto que la posición es muy variable. No podemos encontrar células animales fundamentalmente que no los vamos a encontrar centrados, pero hay otras muchas células en las cuales va a aparecer totalmente excéntrico, es decir, en la periferia, como es el caso de los adipocitos, como es el caso de los miocitos o como es el caso de algunas células epiteliales que nos lo vamos a encontrar en las bases. Y en las células vegetales es muy característico que las vacuolas ocupen la enorme mayoría del citoplasma celular y rechace el núcleo hacia la periferia. Ahí tenéis en una sola diapositiva pues las principales características del núcleo interfásico. El núcleo ocupa habitualmente la parte central del citoplasma en una célula eucariota. Está formado por una envoltura nuclear que es una doble membrana atravesada por poros nucleares que regulan el flujo de materiales entre el núcleo y el citoplasma. La parte externa de la membrana tiene ribosomas adheridos, mientras que la interna posee unos filamentos proteicos que constituyen la lámina fibrosa. El contenido del núcleo, denominado nucleoplasma, está formado por una solución coloidal compuesta por una gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas, implicados en la transcripción y replicación del ADN. Inmersos en esta solución se encuentran la cromatina y el nucleolo. Vídeo muy cortito en el cual pues hemos visto cuáles son las principales estructuras, lo mismo que en esta diapositiva. Bueno, pues en el número 1 lo que tenemos expresado es todo lo que sería el núcleo. Este es el número 1 que me está diciendo qué estructura la que estamos hablando es del núcleo, y además de un núcleo que se encuentra en el momento de la interfase. En la cara externa nos vamos a ver que tiene adheridos ribosomas, los mismos ribosomas que en esta estructura, en este orgánulo que estamos viendo aquí, que ya distinguimos perfectamente, que es el retículo endoplasmático rugoso, y en la cubierta del núcleo nos vamos a encontrar con unas hendiduras abiertas que son los poros nucleares, que va a permitir la comunicación del interior del núcleo con el citoplasma. Nos vamos a encontrar gran cantidad de cromatina, que es aquí el número 8, que todavía no lo hemos descrito, y una mancha más refringente en esa cromatina que recibe el nombre de nucleolo. En el número 5 tenemos la cromatina, en el número 6 pues tendremos la membrana nuclear externa con los ribosomas adheridos a esa cara externa. El 7, como ya he dicho, es el retículo endoplasmático rugoso, y el 8 en su globalidad constituye lo que se llama nucleoplasma. ¿En qué consiste la lección de hoy? Pues en ir describiendo cada una de estas estructuras. Y como siempre, pues vamos a empezar por la parte más externa. Vamos a empezar estudiando la envoltura nuclear, lo que también se denomina carioteca. ¿Cómo podemos definir la carioteca? Pues lo vamos a definir como la cubierta que aísla, que diferencia el núcleo del resto de los orgánulos celulares, que está formada por dos membranas modelo mosaico fluido, dos membranas unitarias concéntricas, separadas a aproximadamente unos 40 nanómetros, formando lo que se denomina el espacio intermembrana o espacio perinuclear,
y están unidas la membrana nuclear interna con la membrana nuclear externa en unos puntos en concreto que se llaman poros. Bueno, pues si yo miro la imagen, aquí estoy viendo el nucleoplasma con la cromatina perfectamente diferenciada y el nucleolo, y dibujado en dos colores. Tengo por un lado en este color así como más rosita lo que sería la membrana nuclear interna, en un color más amarillito claro tenemos la membrana nuclear externa y vemos cómo se unen en unos puntos determinados que se denominan los poros nucleares. Bueno, pues esa es la estructura, esas membranas es membrana modelo mosaico fluido, membranas unitarias. Como ya he dicho, la membrana nuclear externa forma parte del retículo endoplasmático rugoso, tienen ribosomas adheridos a su cara externa y existe una continuidad entre el contenido del retículo endoplasmático y el espacio perinuclear, es decir, que va a haber una íntima comunicación entre el contenido que existe, entre ese espacio que existen entre las dos membranas nucleares y el contenido del retículo endoplasmático. Desde el punto de vista estructural de esta membrana nuclear externa, pues muy similar a lo que sería el retículo endoplasmático rugoso. Por contra, la membrana nuclear interna está situada más internamente en la cara interna, mirando al nucleoplasma, y en su cara interna tiene una red de filamentos proteicos que son exclusivos de esa cara interna y exclusivos de ese núcleo, que se llama lámina nuclear o corteza nuclear, que va a jugar un papel muy importante en los procesos de la mitosis. Esa membrana nuclear interna nunca contiene ribosoma. Bueno, pues si me fijo en el ejemplo, aquí tengo, en el gráfico, aquí tenemos lo que sería la carioteca y tenemos perfectamente dibujado lo que sería la membrana nuclear externa, lo que sería la membrana nuclear interna, el punto de contacto entre ellas dos que dan origen a los diferentes poros, y aquí dibujado en verde pues tendríamos esos filamentos proteicos característicos de la membrana nuclear interna que forma la lámina nuclear o corteza nuclear. Y aquí vemos la membrana nuclear externa como tiene íntimo contacto y comunicación con el retículo endoplasmático rugoso, que aquí, aunque no lo tiene dibujado, pues tendría que estar rodeado con esos puntitos que serían los ribosomas. Como ya os he dicho, la lámina nuclear es una fina red de filamento que está formado por un montón de proteínas entrelazadas subyacentes a la membrana nuclear interna que se denominan laminillas y que van a estabilizar la membrana nuclear, es decir, le van a dar fortaleza para que sirva de frontera física entre el nucleoplasma y el citoplasma. Van a jugar también un papel muy importante, como ya he dicho, en la mitosis, tanto en la construcción como en la destrucción de la membrana nuclear para que se den los procesos mitóticos. Va a ayudar al empaquetamiento de la cromatina y también va a jugar un papel importante en la autoduplicación, en la replicación del ADN. Luego la lámina nuclear interna, esas laminillas juegan un papel importante. En el dibujo tenéis la doble membrana modelo mosaico fluido, la lámina, la membrana nuclear externa, la membrana nuclear interna, y en esta membrana nuclear interna pues vamos estas proteínas que van uniéndose a la cromatina y que forman la lámina nuclear. Esta es una imagen muy bonita que describe a microscopio electrónico la estructura de la membrana nuclear. Primero nos orientamos. Esto sería el nucleoplasma, aquí tendríamos la membrana y esto sería el citoplasma. Como veis, la membrana nuclear es una doble membrana donde tenemos la membrana nuclear externa, que es esta que estamos señalando aquí, la membrana nuclear interna, que presenta un material electrodenso en su interior, que sería la corteza nuclear o lámina fibrosa, que es lo que estoy señalando ahora mismo, y un espacio entre la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa, que es el espacio perinuclear o intramembranoso. Y aquí tenéis dibujado lo que sería un poro, veis que es una solución de continuidad entre la membrana nuclear interna y externa, solución de continuidad entre la membrana interna y externa, que deja un orificio que es el poro nuclear, que ahora veremos su estructura. Dentro del núcleo nos vemos dos tipos de densidades de la cromatina. Una cromatina como más clarita, que recibe el nombre de eucromatina, y una cromatina como más densa, que es la heterocromatina.
Bueno, pues ahí tenéis el microscopio electrónico de transmisión cómo se verían la membrana nuclear, la carioteca de la célula eucariota. ¿Cómo son los poros? Bueno, pues los poros son unas estructuras proteicas derivadas de la unión, como ya he dicho, de la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa, con un diámetro aproximado entre 40 y 90 nanómetros. Veréis que ese diámetro es variable y que va a existir un mecanismo para regular el diámetro del poro y regular lo que se va a salir o lo que va a entrar a raíz de ese poro, con un número variable que es proporcional al grado de actividad celular. Evidentemente, cuanto mayor número de poros haya, significa que el núcleo tiene que funcionar a mayor velocidad, tiene que producir mayor cantidad, pues en este caso de ARN mensajero y de proteínas para que salga de su interior. Entonces, la media de poros en el núcleo, dependiendo del momento funcional, es entre 3, 4, 5.000 poros, pudiendo modificar su número y, sobre todo, lo más importante, el diámetro, que es lo que vamos a aprender a lo largo de la explicación. Y son estructuras dinámicas, no es una ventana que está siempre abierta, sino que se forman, desaparecen, aumentan de diámetro, disminuyen su diámetro, dependiendo del momento funcional de la propia célula. Bueno, pues aquí en este esquema volvemos a repetir, membrana nuclear externa. Oiga, ¿por qué sé que es membrana nuclear externa? Pues porque tiene los ribosomas adosados. Membrana nuclear interna. Oiga, ¿por qué sé? Porque mire, tienen la fibra adosada a su cara interna formando la corteza. Y aquí tenemos el poro que vamos a ver que tiene una estructura característica. Aquí sería la misma imagen, pero vista en microscopio electrónico. Los poros constituyen el canal de paso para diferentes moléculas entre el nucleoplasma y el citoplasma y entre el citoplasma y el nucleoplasma. Van a ser capaces de atravesar el poro pues compuestos polares de bajo peso molecular, como son por ejemplo glúcidos, lípidos, ácidos ribonucleicos, proteínas, es decir, moléculas que son solubles en agua y que por lo tanto la bicapa lipídica no la va a dejar atravesar, y van a ser capaces de regular el flujo de sustancia bidireccional entre citoplasma y nucleoplasma. Ahí tenéis la estructura de cómo sería ese poro. Este esquema me gusta mucho porque veis cómo se ve perfectamente la fusión de la membrana nuclear interna con la membrana nuclear externa y cómo deja un orificio central por donde se entra y se salen, pero aquí va a haber una cesta que según se aproxime o se distancie más, va a disminuir o va a regular el diámetro de ese poro para regular el flujo de sustancia bidireccional que se produce entre citoplasma y nucleoplasma. ¿Cómo es la estructura de un poro? Bueno, pues la estructura de un poro es una estructura compleja. Yo me he basado para explicarosla en el esquema que tenéis situada a la parte derecha de vuestra imagen, porque el poro es fruto de la asociación de numerosas proteínas que se reciben el nombre genérico de nucleoporinas, núcleo porque son los poros de la membrana nuclear, nucleoporina, que tienen una distribución octamérica. ¿Qué significa eso? Pues que forman un octógono, un pentágono sería un polígono de 5 lados, un hexágono sería un polígono de 6 lados, pues un octógono es un polígono de 8 lados con 8 vértices y en cada vértice nos vamos a encontrar una proteína. Formando esas 8 proteínas, esa disposición octamérica, una estructura diafragmática que permite el paso de diferentes sustancias según las circunstancias. En esa estructura octogonal se distinguen las siguientes partes. En el número 1 tenemos puestas lo que se llaman columnas proteicas, ¿vale? Estructura dibujada de manera naranja, recibe el nombre de columna, forma las paredes laterales del poro y se fijan mediante unas proteínas, aquí están puestas de color violeta, que se llaman proteínas de anclaje, ¿vale? Entonces tenemos que el poro no solamente el agujero que deja la unión de la membrana nuclear interna con la membrana nuclear externa, sino que en su configuración hay
8 proteínas con distribución octamérica y esas proteínas, como veis, están fijadas a la membrana plasmática mediante otras proteínas que se llaman proteínas de anclaje. En esas proteínas de anclaje y mirando a la luz del canal nos encontramos con un segundo tipo de proteínas que se llaman proteínas radiales, que son las que estoy señalando ahora mismo, que son 8 y que se proyectan desde la columna hacia la luz, determinando el canal central del poro. Es decir, dejan realmente el paso a su través de las diferentes sustancias, ¿vale? Luego, esta estructura es fácil de entender. 8 columnas proteicas fijadas por proteínas de anclaje a la membrana, a las membranas nucleares y que tienen hacia el interior unas proteínas radiales que forman el canal central del poro. Con el número 4 tengo lo que se llama el anillo citoplasmático externo. Anillo citoplasmático externo, que no son otras cosas que otras 8 proteínas que van a formar la parte superior, la parte externa del poro, en contraposición al número 5, que también veis que son 8 proteínas que forman o conforman lo que se llama el anillo nuclear interno. Es un anillo y tanto del interno como del externo parten unos determinados filamentos, pero a mí lo que me interesan más son los filamentos que parten del anillo nuclear interno, porque de estos van a partir unos filamentos de nucleoporina, de una proteína, que convergen hacia la cara nuclear formando un material denso que ocluye el centro de poro y que se denomina cesta nuclear. Veis que desde el anillo nuclear interno aparecen unos filamentos y esos filamentos confluyen en la cesta nuclear. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Pues mire usted, significa que cuando yo tenga la nucleoporina relajada, el poro estará totalmente abierto. Pero si yo quiero de alguna manera taponar, dificultar, hacer que no se produzca ese intercambio entre nucleoplasma y citoplasma, lo único que tengo que hacer es contraer estas proteínas, las nucleoporinas, y aproximar la cesta nuclear a las proteínas radiales. Y de esta manera que logro obstruir, tapar el poro o conseguir que solamente sustancias muy pequeñitas lo atraviesen. Bueno, pues estamos describiendo su estructura, pero también estamos viendo su funcionamiento. ¿Por qué? Porque va a tener un funcionamiento diafragmático. Cuando yo voy a dejar pasar todo lo que yo necesite, pues voy a tener la nucleoporina relajada y la cesta nuclear lejos de lo que serían las proteínas radiales y dejando libre el canal del poro. Cuando yo quiera que ese poro deje de permitir la comunicación entre el nucleoplasma y el citoplasma, contraeré las nucleoporinas, la cesta nuclear subirá y se encajará con las proteínas radiales obstruyendo el poro. Ejemplo de poros, que todos vienen a decir lo mismo que yo estoy diciendo hasta ahora. A mí de todos los esquemas el que me es más evocador es este, donde veo perfectamente la membrana nuclear interna y externa, donde vemos diferentemente las proteínas que forman la proteína de canal, el anillo interno y el anillo externo, donde veo las fibras de nucleoporina y donde veo perfectamente como aquí el núcleo está abierto y aquí cuando haya una determinada estímulo, la cesta taponará y no dejará pasar ninguna sustancia. Aquí lo vemos exactamente igual. Vemos las proteínas de canal, vemos el anillo externo, el anillo interno y aquí vemos la jaula nuclear, que es la que sube o baja para obstruir el poro. Y si vemos una imagen cenital desde arriba, pues lo entendemos mejor. Aquí tenemos cada una de las proteínas radiales, aquí tenemos la luz del poro y vemos como esta especie de tapón de esta jaula nuclear es la que permite o obstruye el paso del poro. ¿Para qué sirve la membrana nuclear? Pues la función fundamental es la servir de límite físico entre el citoplasma y el nucleoplasma, mantener ambos compartimentos metabólicos de manera independiente, lo que llevamos diciendo desde el principio como ventaja evolutiva de la célula eucariota sobre la procariota, la compartimentación celular. Pero también acabamos de ver
con el funcionamiento de los poros, que la carioteca es un medio activo de interacción entre núcleo y citoplasma. Permite la permeabilidad de iones orgánicos y de pequeñas moléculas orgánicas hidrosolubles. Se permite el intercambio bidireccional de sustancias entre nucleoplasma y citoplasma. Y como hemos dicho ya también, tienen una lámina nuclear que juega un papel importante en la organización de la cromatina, que juega un papel importante también en la autoduplicación del ADN y que juega un papel importante en la mitosis. Luego, la función de la membrana nuclear creo que ha quedado suficientemente clara. ¿Qué protege, qué engloba esa membrana nuclear? Pues lo que engloba es una estructura que se llama nucleoplasma, carioplasma o matriz nucleolar, que es el contenido interno del núcleo. Tiene una composición similar al citoplasma, es un gel hidrocoloidal con gran cantidad de biomoléculas de principios inmediatos, fundamentalmente nucleótidos y enzimas para la autoduplicación y para la transcripción del ADN, y está entramado en una especie de fibras que constituyen su esqueleto y que se llama el nucleoesqueleto, parecido a lo que estudiamos cuando hablamos del citoplasma, del citoesqueleto. Del nucleoesqueleto no vamos a hablar mucho. Aquí tenéis una imagen muy bonita, muy sugerente de lo que es el nucleoplasma. Aquí tenemos la membrana nuclear, aquí tenemos lo que serían los poros y todo este contenido es lo que forma el nucleoplasma, donde veis que tiene regiones más oscuras, tiene regiones más claras y tiene sobre todo unas manchas refringentes muy claras y muy visibles. Estas manchas refringentes tienen el nombre de nucleolo. La parte más clara de la cromatina recibe el nombre de eucromatina, la parte más oscura de la cromatina recibe el nombre de heterocromatina. ¿Cuáles son los dos componentes fundamentales del núcleo? Pues ya lo acabo de decir. Las manchas oscuras que aparecen, que reciben el nombre de nucleolo, y la cromatina, que no es otra cosa que ácido desoxirribonucleico unido a las histonas, formando la estructura del ADN que nosotros ya hemos descrito en capítulos anteriores. Lo que pasa es que a nivel de microscopía esa cromatina pues aparece como una maraña de fibrillas grumosa que se tiñe bien con unos colorantes que se llaman colorantes básicos y que dan ese aspecto característico al núcleo de aspecto reticular o aspecto en vidrio deslustrado o en cristal sucio, ¿vale? Veis que parece una estructura sin orden aparente, sin estructura regular, con manchones más oscuros, con manchones más claros y con una gran mancha central o con varios componentes centrales que reciben el nombre de nucleolo. Los nucleolos es uno o varios corpúsculos esféricos y granulares que tienen tamaño variable, que no tienen ninguna estructura membranosa que lo diferencie del resto del nucleoplasma y que va a estar formado, atento y ojo, por todas las secuencias de ácido desoxirribonucleico que son necesarias para sintetizar el ARN ribosómico, es decir, el ARN que va a formar los ribosomas, y todas las secuencias necesarias para la síntesis de las proteínas que forman los ribosomas. Por lo tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los nucleolos es donde se encuentran el orgánulo para sintetizar toda la batería de ribosomas que después van a cumplir la función de la síntesis de proteínas. El nucleolo es la expresión morfológica de la síntesis de la ARN ribosómica y el procesado, la unión de la ARN ribosómica con las proteínas para ir formando la subunidad mayor y la subunidad menor de cada ribosoma, que después serán exportadas al citoplasma celular, como he dicho, para cumplir la función de sintetizar proteínas. Aquí tenemos una imagen real de un nucleolo donde estamos viendo estos puntitos negros que son ribosomas que ya están formados, y aquí volvemos a ver un núcleo donde esta mancha refringente característica en el interior, una o varias, como ya he dicho, en el interior del nucleoplasma serían los nucleolos. Luego, ¿qué son los nucleolos? Los nucleolos contienen todas las secuencias de ADN necesarias para sintetizar el ARN ribosómico y las proteínas propias de la ribosoma.
y es el lugar donde se sintetiza el ARN ribosómico y donde se procesa y se ensamblan las subunidades mayor y las subunidades menor de los ribosomas. Cuando estudiamos nosotros los nucleolos a nivel de microscopía electrónica, vemos que tienen tres partes distintas. Tienen un centro fibrilar poco denso, una parte central que no es muy densa, que es la que tenéis representada en la imagen, en la fotografía, en el esquema, como en la imagen a microscopía electrónica, que lo que tiene fundamentalmente es ADN. Son los genes de ARN ribosómico que aún no se han transcrito. Periféricamente a esa área poco densa aparece un componente fibrilar más denso, que son las subunidades ribosomiales, es decir, la subunidad mayor y la subunidad menor, que están en proceso de maduración. O dicho de otra manera, el ADN se está transcribiendo a ARN ribosómico. Luego, en ese justo momento es donde está apareciendo esa transcripción específica en esa parte más periférica, que termina en una tercera parte, que es el componente granular, que es más periférico, que son las moléculas de ARN ribosómico que se han sintetizado en el componente denso, que se asocian a las proteínas y son los precursores de las subunidades ribosomiales que están en diferentes grados de maduración y que después, a través de los poros, van a ser exportados hacia el citoplasma celular. Luego, ahí tenéis las tres partes diferentes en las que se dividen los nucleolos. ¿Cuál es la función del nucleolo? Pues la llevo diciendo desde el principio, fundamentalmente sintetizar el ARN ribosómico y el ARN nucleolar, que sirven para la síntesis, para formar las subunidades de los ribosomas. Aquí tenéis un ejemplo, un esquema muy bonito, donde tenemos las membranas nucleares internas y externas, donde tenemos el nucleolo representado como centro organizador de todos los ribosomas, la EU y la heterocromatina, y cómo a través de los poros nucleares se va cogiendo y se va excretando al citoplasma los diferentes ribosomas. Y esta diapositiva lo único que intenta explicaros es cómo se produce la biosíntesis de los ribosomas. Veis que en blanco todo esto sería el citoplasma, esta línea en negro sería la membrana nuclear y esto que tiene este color grisáceo estaría representando lo que es el nucleolo. ¿Qué va a ocurrir en el nucleolo? Pues mire usted, en el nucleolo lo que vamos a hacer es que de las secuencias de ADN para producir ARN ribosómico se transcribe, se ensambla, se modifica, se procesa y se une con las proteínas que provienen del citoplasma celular para formar la subunidad mayor y la subunidad menor de los ribosomas, que una vez que se han madurado se van a exportar al citoplasma celular para que se una la subunidad menor con la unidad mayor, para que se produzca la lectura del ARN mensajero y la síntesis de las proteínas. Luego, un esquema que explica perfectamente la síntesis de los ribosomas. El segundo componente, ya hemos estudiado los nucleolos, el segundo componente del núcleo interfásico es la cromatina, que es la sustancia fundamental que ocupa el nucleoplasma, que le confiere, como ya he dicho, ese aspecto reticular, aparentemente desordenado, amorfo, con zonas grumosas, filamentosas, entrecruzadas, sin un orden aparente, formando una especie de ovillo muy enmarañado y muy desorganizado. Nada más alejado de la realidad, porque ya todos vosotros sabéis cuál es la estructura secundaria y terciaria del ADN, que es la que constituye esta cromatina, porque en definitiva la cromatina no es nada más que ADN junto con las proteínas, fundamentalmente proteínas histónicas, y una pequeña cantidad de ARN, acordáis de los ARN cebadores, que es lo que iban a estar conformando la cromatina. Esta cromatina, como ya he dicho, se tiñe muy bien con un tipo de colorante que son los colorantes básicos. Y eso hizo que inicialmente con microscopio electrónico pudiéramos diferenciar diferentes tipos de cromatina. Así, con microscopio electrónico inicialmente se distinguieron la eucromatina y la heterocromatina que ya hemos nombrado. La eucromatina,
que la tenéis dibujada y representada aquí, eucromatina, que es la parte menos condensada que aparece en el nucleoplasma, está menos empaquetada, se tiñe fuertemente con los colorantes básicos, pero se observa más clarita en el núcleo. ¿Cuál es la función de esta eucromatina? Bueno, pues al estar menos condensada, lo que va a permitir es que los bucles de ADN se encuentren lo suficientemente distendidos para permitir la transcripción y la formación de ARN mensajero y sintetizar las proteínas que necesite la célula en ese momento. Podemos decir que es la cromatina activa, el ADN activo, el ADN que va a regular todo el metabolismo de esa célula en concreto. ¿Vale? Veremos que no es el mismo mecanismo, no es el mismo ADN activo en el que se encuentra en todas las células. Cada célula tiene su eucromatina activa, su eucromatina poco condensada, que permite la transcripción de determinado tipo de proteínas que son las que más necesiten en su fisiología. En contra de la heterocromatina, constituye, según la célula, pues aproximadamente el 10%, que es una cromatina más densa, más oscura, más condensada, que se tiñe menos con los colorantes básicos, pero que se observa con mayor grado de empaquetamiento. Esta microfotografía que tenéis aquí de una célula a microscopio electrónico de transmisión, veis que el núcleo aparece identificado con la letra N y se observa claramente las zonas claras de eucromatina y las zonas oscuras de heterocromatina. Bueno, pues esa heterocromatina indica que el ADN está muy empaquetado y por lo tanto no va a permitir su transcripción y funcionalmente ese ADN es inactivo. Se localiza generalmente en la parte más periférica, junto a la lámina nuclear y junto a los nucleolos, y vamos a encontrarnos dos tipos de cromatina no funcionante, dos tipos de heterocromatina, la constitutiva y la facultativa. La heterocromatina constitutiva, que se llama también ADN satélite, son zonas de cromatina que no se van a transmitir, no se van a transcribir nunca, que están muy condensadas y que hoy en día se desconoce su función. Parece que contiene secuencias de nucleótidos, de enzimas antiguas que las células eucariotas no utilizan en la actualidad. Es como una copia de seguridad de todos los mecanismos enzimáticos que teníamos antiguamente. Lo que hoy sabemos del ADN satélite, de la heterocromatina constitutiva, es que nunca se va a transcribir y nunca va a tener una utilidad en las células actuales. A diferencia de la heterocromatina facultativa. Facultativa significa que son zonas que se inactivan dependiendo de cada estirpe celular. Todos nosotros sabemos ya que todas nuestras células contienen la misma cantidad de ADN, el mismo tipo de ADN, pero son células muy distintas, son células que están diferenciadas, son células que están especializadas. Bueno, pues esa función especializada va a depender de la heterocromatina facultativa que unas células tendrán activadas y que otras no tendrán activadas. Son zonas de cromatina que se inactivan de forma específica para cada estirpe celular durante la especialización celular. Por eso es tan importante las técnicas terapéuticas que estamos utilizando hoy en día con las células madre. Las células madre son células que tienen su ADN sin especializar y que se pueden especializar en cualquier estirpe celular dependiendo de determinados estímulos. La heterocromatina facultativa es la que vamos a desarrollar y la que va a diferenciar cada uno de esos tipos celulares. La función del núcleo, bueno, pues fácil, contener y proteger toda la información genética del ácido desoxirribonucleico, evitando que pueda sufrir daño a consecuencia de la acción de sustancias existentes en el citoplasma o que puedan pasar desde el citoplasma al medio extracelular. Luego, la primera función del núcleo, la primera función evolutiva de las membranas nucleares de la carioteca es proteger el ácido desoxirribonucleico, que nada más que tenemos ese juego y que en el caso de que se dañara, pues va a comprometer la viabilidad de la célula. En el interior del núcleo también se van a producir una serie de
procesos biológicos de especial importancia, como es la síntesis de los ARN necesarios para la traducción, el ARN mensajero, para controlar el metabolismo celular, para el ARN ribosómico que sintetiza los ribosomas, es decir, para controlar todo el metabolismo celular, ya que las enzimas, recordáis, son proteínas que se van a sintetizar en el citoplasma dependiendo de la existencia del ARN mensajero que se haya transcrito. Y también el núcleo va a jugar un papel muy importante en el segundo tipo de núcleo que vamos a estudiar ahora a continuación, que se llama en el núcleo en mitosis o el núcleo en división, ya que va a jugar un papel importante en la autoduplicación para duplicar esa información genética y permitir la transmisión de esa información de célula a. En segundo lugar, vamos a describir el núcleo en división. Acabamos de ver toda la estructura del núcleo en interfase. Bueno, pues todos sabemos que durante la división nuclear, durante los procesos de mitosis o de meiosis, la cromatina se va a condensar formando una estructura que se llaman cromosomas. Esos cromosomas aseguran de alguna manera la conservación de toda la información genética sin que se produzcan alteraciones en ese tránsito, sin que se produzcan mutaciones, y también permite la transmisión de esa información genética de célula a célula. Los cromosomas tienen aproximadamente la forma, como ya hemos estudiado, que tenéis en la imagen. Son bastones cilíndricos con forma y tamaño característicos que se ven muy bien en la célula en mitosis, en el núcleo en mitosis, en concreto en la metafase. La mayoría de las imágenes que nos sirven para estudiar bien los cromosomas se hallan o se obtienen en la metafase de la mitosis. Y esas imágenes nosotros las vamos a agrupar y las vamos a estudiar mediante unos instrumentos que se llaman cariotipos y otros que se llaman ideogramas. ¿Qué es un cariotipo? Pues un cariotipo no es nada más que coger el núcleo cuando está en metafase de una meiosis, coger y fotografiar todos los cromosomas de esa célula y ponerlos de manera conjunta. En definitiva, no sería otra cosa que fotografiar esto que tenéis aquí. Todo esto formaría un cariotipo donde están todos los cromosomas de una célula en un momento determinado cuando el núcleo se encuentra en división. Esta imagen es más bonita, pero también es igual de poco útil e igual desorganizada, porque ahí sí se ven muy bien los bastoncillos, se ve muy bien la estructura de cómo es un cromosoma, pero no me sirve a mí para estudiarla. Para estudiarla, ese cariotipo tenemos que ordenarlo. Y ahora seguro que sí lo entendemos mucho mejor, porque esos cromosomas lo que se hacen es fotografiarlo como hemos hecho anteriormente, recortarlo y ordenarlo por parejas de homólogos. A lo largo de esta pequeña explicación me gustaría dejar muy claro, que os quedara muy claro lo que son los cromosomas homólogos. Bueno, pues los cromosomas homólogos, que son los que llevan la información de papá y la información de mamá, se van a ordenar por parejas y se van a ordenar por tamaño, de tal manera que el primero se ponen los más grandes y los últimos se ponen los más pequeñitos. ¿Vale? Pues empezamos desde el más grande a los más pequeñitos y se le va poniendo números, el número 1, el número 2, el número 3, por pareja de mayor a menor, y estudiando sus características, su número, su tamaño, su forma, sus constricciones, sus bandas cromáticas. Veis que aquí aparecen unos manchurroncillos más negros, unos que otros. Bueno, pues eso se llaman tinciones de banda. Cada cromosoma tiene una banda en concreta. Veis que también se organizan por grupos. Este sería el grupo A, este sería el grupo B, el 4 y el 5. Este sería el grupo C, este es el D. Este es el E y este es el F y este último el G. Y nos quedan dos cromosomas independientes que se llaman cromosomas sexuales. Como ya veremos, desde el grupo A hasta el grupo G son los cromosomas autosómicos y estos dos últimos serían el par sexual. Bueno, pues ordenado de esta manera se forma un cariotipo, ¿vale? Y ese cariotipo nos permite estudiar, fotografiar cada cromosoma y cada cromosoma viene dado por una letra y un número de orden.
Y de esta manera es como se procede al estudio de los cromosomas. Ahí tenéis una representación esquemática del tamaño y la forma del patrón de banda de cada uno de los cromosomas alineado y según el centrómero y poniendo siempre el brazo largo hacia abajo. Bueno, pues es la representación de cada uno de los cromosomas homólogos. Esto sería un cariotipo, esto es un dibujo donde veis, os estáis dando cuenta que yo estoy poniendo cariotipos humanos, donde veis que el humano está formado fundamentalmente por 23 pares de cromosomas, 22, que este es el último, serían autosómicos, y después tendríamos el par sexual que define el sexo, XX para la mujer, XY, un cromosoma grande y un cromosoma pequeño, este sería el cromosoma grande y este el pequeño, para el varón. Esto así organizado forma lo que sería un cariotipo. Y aquí tenéis un cariotipo hecho de verdad, este es de un paciente mío, que si os vais fijando uno por uno, pues tiene una característica en los cromosomas del 21, que en vez de haber 2, hay 3 cromosomas. En este caso es una trisomía G, es la aparición de 3 cromosomas en el par 21, y esto es, en este caso es un chico, veis que es un varón, y estamos hablando de un chico que tiene síndrome de Down. ¿Vale? Pues ese sería su cariotipo. La tinción de bandas, como ya os he dicho, es una tinción especial de cromosomas que le dan ese aspecto de bandas oscuras y bandas claras, y que la distribución de esas bandas oscuras y bandas claras es idéntica en las cromátidas hermanas y nos da un poquito idea de la función que tenía. Esto era muy útil antes de que se terminara lo que era el proyecto Genoma. Hoy esto ha dejado de tener más utilidad. Veis que la distancia pues, nos dice el número de nucleótidos que hay y dónde se sitúan las bandas claras y las bandas oscuras con genes estructurales y con genes específicos de alguna función metabólica o de sintetizar alguna proteína en concreto. ¿Qué diferencia hay entre un cariotipo y un cariograma o ideograma? Bueno, pues el cariograma o ideograma es la representación gráfica del cariotipo mediante un dibujo a escala incluyendo el patrón de las bandas. Luego, esto no es la fotografía que nosotros obtenemos cuando cogemos un núcleo que está en metafase y hacemos el dibujo. Es lo anterior que yo he puesto. Cuando yo saco un dibujo a escala, voy poniendo un representante exclusivamente de cada cromosoma y represento la tinción de banda, es lo que se forma el ideograma. Una sola cromátida de cada cromosoma por pareja y existe una correspondencia entre el tipo de banda y el tipo de gen. En humanos existen las bandas G que contienen genes facultativos y las bandas R que constituyen o que tienen genes constitutivos. Bueno, pues no tiene mayor importancia que el que sepáis que también se representan así. Y ahora viene una parte que es muy útil para entender todo lo que viene detrás, para entender muy bien lo que es la mitosis y la meiosis cuando hablemos de determinados conceptos. Yo le he titulado Principios de los cromosomas para que nos quede bien claro. Vamos a ver. El número de cromosomas que tiene una determinada especie es constante para todas sus células. Es decir, que cuando nosotros hablamos que el humano tiene 46 cromosomas, significa que toda y cada una de las células del humano tiene 46 cromosomas. Y ese número de cromosomas constante para cada especie en todas sus células se denomina ploidía. El número de cromosomas también en todas las especies, esa ploidía, es par, ¿vale? De tal manera que cada célula somática posee 2 juegos idénticos de cromosomas. Aquí estamos viendo cromosomas humanos y estamos viendo los cromosomas idénticos. El par 1, el par 2, el par 3, como veremos ahora a continuación, ese par de cromosomas se llaman cromosomas homólogos. Un cromosoma del padre y otro cromosoma de la madre. Luego podemos decir que el humano tiene 46 cromosomas, que sería la ploidía, o que tiene 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos y un par sexual.
el número de cromosomas de ambos juegos se le llama dotación diploide. Cuando nosotros hablemos del número diploide de cromosomas, estamos hablando del número de ambos juegos, de 23 pares o de 46 cromosomas. Cuando hablamos de que solamente existe un representante de cromosomas en cada juego, estaremos hablando de dotación haploide. Mirad, cuando hablemos de dotación diploide hablaremos de 2N, cuando hablemos de dotación haploide estaremos hablando de N. ¿Qué significa diploide? Pues que estamos contando con todos los pares de cromosomas, con ambos juegos. En el caso del humano, pues será 23N, que son los 23 pares. Cuando nosotros estemos hablando, por ejemplo, de reproducción sexual y de meiosis, llegará un momento determinado en que solamente haya un representante de cada cromosoma y diremos que hay una dotación haploide, que será 23. ¿De acuerdo? Existen una pareja de cromosomas, que ya hemos dicho que se llaman cromosomas sexuales o heterocromosomas. Heterocromosomas, ¿por qué? Porque hay uno más grande y otro más chico. Son cromosomas totalmente distintos, que son los responsables de la determinación genética del sexo. Y el resto de los pares, los 22 cromosomas restantes, son los que se llaman cromosomas autosómicos. Luego tenemos que tener mucha cuidado y mucha diferencia cuando hablemos de enfermedades transmitidas por los cromosomas sexuales y enfermedades autosómicas, que son las que contienen los cromosomas autosómicos, que son los 22 restantes. Luego, estos principios, tenerlo claro: ploidía, el número de cromosomas; diploide, el número de cromosomas con ambos juegos; haploides, con un solo juego; cromosomas autosómicos, que son todos los que llevan la información genética de toda la información de la célula; cromosomas sexuales, los responsables de la determinación del sexo. Todas las células tienen el mismo número de cromosomas y posee dos juegos idénticos, uno del padre y otro de la madre, que se distribuyen por cada una de las células. ¿Qué es la dotación diploide? Insisto, las dos series cromosómicas, uno del padre y otro de la madre, que poseen todas las células somáticas de un organismo pluricelular y se llama 2N, ¿vale? Aquí tendríamos la dotación diploide de un individuo varón donde tiene los 23 pares de cromosomas. El humano tiene 46 cromosomas, 23 pares, uno del padre y otro de la madre. Cada uno de esos cromosomas tienen dos cromátidas, que como veremos ahora serán las cromátidas hermanas, y estos dos cromosomas se llaman cromosomas homólogos, uno de papá y otro de mamá. Y ahora, dentro de cada cromosoma, como vamos a ver ahora, tienen dos cromátidas. En las células diploides, los cromosomas son homólogos 2 a 2. Ahí tenemos dos cromosomas homólogos. Hablaremos de cromosomas homólogos, aquellos que son morfológicamente iguales, y atentos a este detalle, tienen el mismo tipo de información, pero no quiere decir que sea la misma. A ver cómo me explico. Los mismos genes tienen en la misma posición, que se llama locus, la misma información para un determinado carácter, pero esa información puede ser distinta. Mirad, en este esquema se ve muy claro. Aquí tenemos dos cromosomas homólogos, uno del padre y otro de la madre, y si yo me fijo aquí, tengo la misma información que aquí, es decir, por ejemplo, pues aquí va a determinar el carácter color del pelo. Aquí el carácter color del pelo en la cuestión, en los cromosomas del padre, es azulito, y aquí me la encuentro violeta. Es decir, contienen el mismo tipo de información, pero la información de cada cromosoma es distinto. Domina, unos dominantes y otros recesivos, esa información la una sobre la otra. Luego, insisto, en la dotación diploide existe dos cromosomas. Los cromosomas son homólogos 2 a 2 y uno es la información que originalmente viene del padre y otra es la información que originalmente viene de la madre. Son morfológicamente iguales, llevan el mismo tipo de información, aunque cada gen puede contener informaciones distintas. Oiga, mira, me fijo en el segundo y es el mismo tipo de información y además contienen la misma información, porque es información en verde. Ay, me voy a este, no. Esta es rosa y esta es amarilla.
Luego aquí cambia el tipo de información que lleva, ¿vale? Y estos dos genes, como estamos diciendo, estos dos cromosomas son cromosomas homólogos. Uno que corresponde del padre y otro que corresponde de la madre. Con el mismo tipo de información en cada locus, pero cada uno con su información específica. En la dotación haploide, lo que vamos a tener es exclusivamente una de las series de los cromosomas, o bien la que corresponde al padre, o bien a la que corresponde a la madre. La dotación haploide solamente aparecen en las células germinales, es decir, en los óvulos o los espermatozoides, donde fundamentalmente en los organismos pluricelulares que tienen reproducción asexual aparecen este tipo de dotación que tenemos representada en la diapositiva. En este tipo de seres, como veremos en la reproducción en la meiosis, en el proceso de meiosis, se van a originar células germinales haploides que solamente contienen un cromosoma de cada pareja, por lo que poseen un gen de cada par, que será lo que van a transmitir a su descendencia, porque si no, duplicaríamos la información genética de generación en generación. Luego, la dotación diploide contiene dos series de cromosomas, uno del padre y otro de la madre. La dotación haploide solo contiene una serie de cromosomas y es específico de las células germinales. ¿Cromosomas homólogos? Pues ya lo he dicho. Cada uno del par de los cromosomas que tiene un organismo pluricelular en las células diploides. Uno procede del padre y otro procede de la madre. Aquí tenemos el par 1 con sus dos cromosomas homólogos, el par 2 con sus dos cromosomas homólogos, el par 3 con sus dos cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos es cada uno de los pares de cromosomas que contiene un organismo pluricelular y que procede uno del padre y otro de la madre. Me parece que este concepto de cromosoma homólogo tiene que quedar muy claro. Y aquí viene la diapositiva que yo creo que es más clara para poder diferenciar y no liarnos entre cromosomas homólogos y lo que serían cromátidas hermanas. Yo tengo aquí representado en este esquema un par de cromosomas homólogos en metafase, ¿vale? Este sería un cromosoma homólogo, este sería el otro cromosoma homólogo, ¿vale? Este cromosoma homólogo es el del padre, este cromosoma homólogo, por ejemplo, es el de la madre. Cada cromosoma homólogo, el del padre y el de la madre, tiene dos cromátidas hermanas, es decir, tiene la información duplicada. Estas dos cromátidas, estos dos trozos de cromosoma que tienen la misma información, se llaman cromátidas hermanas. La cromátida hermana masculina con la cromátida hermana femenina, estas dos reciben el nombre de cromátidas homólogas. Luego, atento que aquí aparecen tres conceptos importantes que tenemos que grabar en nuestra memoria. Esto sería un cromosoma homólogo con este sería cromosoma homólogo paterno, este sería cromosoma homólogo materno. El cromosoma homólogo materno tiene cromátidas hermanas, el cromosoma homólogo materno tiene también cromátidas hermanas y ahora estos dos cromosomas homólogos tienen también cromátidas homólogas, que serían las copias de cada una de las originales. Luego tres conceptos que son cromosomas homólogos, cromátidas homólogas y cromátidas homólogas y cromátidas hermanas. Serían los tres conceptos que tenemos que tener claros. Repetimos aquí en otro tipo de esquema. Cromosoma metafásico, tenemos aquí en el cromosoma metafásico dos cromátidas. En el cromosoma anafásico ya ha habido una separación y tenemos una sola cromátida. Veis que en esta tiene determinados alelos, determinados genes, ¿vale? Y esta tiene dos cromátidas que serían cromátidas hermanas porque tienen la misma información. Aquí, si este fuera el cromosoma del padre, me faltaría el cromosoma de la madre y las cromátidas hermanas del padre y de la madre serían cromátidas homólogas. Luego, espero que haya quedado clara la diferencia entre
cromátidas hermanas, cromátidas homólogas y cromosomas homólogos. Son tres cosas distintas que después en los ejercicios me confundís a la hora de redactarlos. Para finalizar, ¿cuáles son los elementos de un cromosoma? Ya lo hemos visto y lo recordamos. Bueno, pues tenía unas constricciones primarias que la más importante es esta que se denomina centrómero. Después teníamos las dos cromátidas hermanas que hemos visto. Ese centrómero, según la longitud de los brazos, pues los dividía en brazo corto y en brazo largo, y en algunos pues tenían unas constricciones secundarias que originaban los ADN satélites y las partes de las puntas de los cromosomas que se llamaban telómeros, ¿vale? Aquí tenemos lo que serían cada uno de los telómeros. El brazo corto que era el P, el brazo largo que era el Q, y después este cromosoma pues lleva dibujado encima la tinción de banda. Todos estos elementos ya lo hemos visto y con eso tenemos terminado todo lo que corresponde a lo que sería el núcleo interfásico y a lo que sería el núcleo mitótico.